responder por una conducta ajena, sino que van a responder por la conducta llevada a cabo por ese hijo menor de edad, hijo o hija, ¿sí? Y hay que ver qué grado etario ocupa, si es menor o es adolescente, es decir, niño o niña o es adolescente también, ¿no? Para ver la responsabilidad que implica, de mayor o menor responsabilidad. Y acá hay que dividirlo en dos. Los padres van a ser responsables de manera objetiva, evidentemente responde indirectamente por la conducta de sus hijos, y los hijos menores de edad son responsables evidentemente, porque son los que originan el daño, son los que cometen el hecho. Y acá van a responder por su conducta subjetiva, culpa o dolo, y de manera directa, ¿sí? Saco un poquito para compartir, para verlos. Y tener presente acá que cuando hablamos de una demanda de la responsabilidad de los padres o progenitores, que es lo que se utiliza hoy la palabra esta, se ha suplantado. Antes hablábamos de padres, madres, hoy se habla de progenitores, términos jurídicos que han cambiado hoy en derecho de familia. Entonces acá, tener presente que es una demanda interdisciplinaria. Cuidado con esto. Yo tengo que saber varias disciplinas y varias materias para poder demandar a quien causó el daño, ¿sí? A ese menor que causó el daño desde el punto de vista civil. Tengo que saber elementos de derecho civil, obligaciones, daños. Después tengo que saber derecho de familia y también, en algunos casos, derecho penal, ¿sí? Muy importante esto, ¿sí? Porque tener presente que la responsabilidad de los padres, tanto acá en la materia de derecho de daños como en el ámbito de derecho de familia, es una responsabilidad solidaria. Cuidado, ¿sí? Es decir, que a cualquiera de los dos progenitores se les puede reclamar por el total, ¿sí? Cualquiera de los dos. Y el artículo en el fuero de familia está mal redactado. Está mal redactado y tiene un error grave. Porque dice que va a ser responsable quien se encuentre con el menor, ¿sí? Y esto no está bien. Es la mayor crítica que se hace en familia. Porque los chicos, cuando los papás están separados, muchas veces van un fin de semana a la casa de uno, otro fin de semana a la casa de otro. ¿Se entiende? Entonces, no es porque justamente se encontraba con el papá y el nene cometió el daño ese fin de semana, solamente el padre se va a hacer cargo de ese daño de indemnizar. Ambos padres son responsables solidariamente por el todo. ¿Se entiende? Es una mala, y esto ha generado mucha confusión, mucho debate, y que queden claro que ambos padres son solidariamente responsables, ¿sí? No importa si el menor se encontraba en fin de semana bajo la guardia de uno, o custodia de uno, o cuidado de uno, y el otro no. Los dos van a ser responsables. Cuidado con esto, no uno y otro. Y tener presente, creo que lo hablé en este curso, por graduados, ¿a quién vamos a demandar? ¿Sí? Porque ya, fíjense, que si vamos a demandar a los padres, ¿sí? A los padres, y hay que ver si solamente a los padres, porque si está en un establecimiento educativo, ¿cuántos demandados tenemos? Supongamos, a ver, que Jaimito, es de los chistes, Jaimito, perdón el ejemplo, Jaimito va al colegio Cardenal Copelo, un colegio privado, y en ese colegio tiene un grupito en el cual le hacen bullying a José, ¿sí? Le hacen bullying,
lo atormenta, le pega, hasta que un día en el baño, de tanto que le pega, rebota la cabeza, pega con el picaporte, sangre del ojo, con lo cual se le produce la pérdida del ojo a José. ¿Sí? Entonces, Jaimito tiene padres, ¿sí? Progenitores, supongamos, ¿no? Entonces, y era un colegio privado. ¿A quiénes vamos a demandar? A ver, ¿qué piensan ustedes? Al establecimiento, A los sí, titulares. al colegio y a los padres. ¿Cuántos demandados tenemos? A ver, ¿quién se anima a ir descifrando? Y tantos, o sea, cada uno de los padres de los niños que estaban ahí, o sea, que fueron partícipes de ese hecho de violencia y el colegio. ¿Y a nadie más? Y a los responsables que tenían que cuidarlo también, a los docentes que estaban a cargo del niño. Está Y a la perfecto. aseguradora del colegio también o sea, es la citada en garantía. Sí, muy bien, Candela. A la aseguradora de colegio. Miren cuántos demandados que hay, ¿no? Ya en otros países, aunque no crean, acá en Argentina está la negación, que sería una de las soluciones, pero no saben la cantidad de problemas que se solucionarían en los colegios públicos y privados, ¿no? El tema de la cámara, ¿sí? Que muchos padres no permiten por el tema del derecho a la intimidad, de que son menores de edad y que no lo pueden estar grabando, bueno. Pero tanto en los jardines de infantes, primarios, secundarios, no saben la cantidad de juicios que se resolverían de manera rápida, ¿sí? Por el tema de las cámaras, porque la cámara te permite identificar un montón de ilícitos todo el tiempo, ¿se entiende? Es solamente recolectar la cámara del día. Esto en muchos países ya está aprobado y ya está superado, pero acá en Argentina hay una larga discusión, si es privado o público, y llamar a los padres si autorizan o no la cámara, ¿sí? Sobre todo, ¿sabe dónde recomiendo las cámaras? En los colegios de jardines de infantes. ¿Se entiende? Preescolar. Las atrocidades que han cometido, por ejemplo, algunos delincuentes, ¿no? Con los menores de edad, tanto maestras como cuidadores, ¿no? Que han abusado de los chiquitos, ¿no? Hoy cada día aumenta más esto del bullying, ¿sí? Les hablo de manera presencial, porque también tenemos el ciberbullying, ¿sí? Que es a través de las redes sociales. Pero bueno, entonces, acá, fíjense que van a estar los padres también, ¿sí? Porque hay que ver cómo sucedió el hecho, ¿sí? Si había una acción activa del colegio, ¿sí? O no había una acción activa de prevención del daño. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es discutido en el mundo. Esto en el mundo es discutido lo de los menores de edad y cada día crece más. Cada día crece más la violencia. ¿Y en qué sentido se discute? ¿Sí? Primero, lo que coincide en varios países del mundo es que el colegio puede alertar, ¿sí? Capaz que el chico es violento, ¿se entiende? Obviamente, y siempre los primeros responsables van a ser los padres. Pero lo que coincide mundialmente es que si esa conducta, ellos hubieran tomado todos los medios necesarios para prevenir el daño, igual el daño hubiera sucedido porque era inevitable esa conducta del menor. ¿Se entiende? Entonces, yo lo vengo retando, voy citando a los padres, ¿se entiende? Cuido cuidadores, pero igual el menor sigue siendo agresivo, con lo cual, más allá de que yo como colegio, como autoridad, tomé un montón de medidas disciplinarias y el daño era inevitable, ¿se entiende? En esos casos, bueno, ahí tenemos que aplicar la equidad, ¿sí? Porque en esos casos hay que ver si es responsable del colegio, ¿se entiende? Porque si los padres tenían 20 notas en el cuaderno, el colegio tomó todas las medidas preventivas y el nene se fue con un cuchillo y sin embargo le clavó el cuchillo en el ojo, cambia el caso, ¿se entiende? O como estos casos que se muestran en Estados Unidos que van con las armas y empiezan a aniquilar a todos los compañeros, ¿sí? Entonces, ahí, desde mundialmente,
aceptan la excepción de que si el daño hubiera sido, el daño no se pudiera haber evitado de ninguna manera, ¿se entiende? Porque tomaron todas las medidas preventivas. Acá es muy importante el actuar del colegio, ¿sí? La conducta frente al aviso del niño, ¿qué intervención toma? ¿Sí? Evidentemente en público es muy difícil, cada día es peor, yo creo, ¿no? Pero también hay que tener presente la conducta que viene familiar, ¿sí? Y hoy no hablamos de un grado etario que pertenece a un status quo social, ¿sí? No hablamos de gente pudiente o no pudiente, gente con recursos o sin recursos, ¿sí? Porque está demostrado que hay personas que, aunque teniendo la mejor educación, cometen ilícitos. Hablamos de menores de edad, ¿sí? Caso conocido, Fernando, ¿sí? Fernando, el chico asesinado en la costa. Y ni hablar un montón de casos, ¿sí? En colegios privados, ¿sí? O públicos, y que la educación y que el hecho que comete el menor no tiene que ver con la calidad de vida, ¿se entiende? No tiene que ver con que es más pudiente o no es pudiente, o ¿se entiende? O los recursos que tiene el menor. Está demostrado que el daño se va a cometer igual, ¿sí? Y que sobre todo viene de la conducta familiar, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, supongamos que estamos frente a un acto del colegio, ¿sí? Los padres están presentes, las maestras presentes, directora, todo, ¿sí? Y en eso está la conducta de los padres y está la conducta de las autoridades del colegio. Y uno de los alumnos o uno de los niños tira un palo al que es abanderado, ¿se entiende? Con lo cual le produce un daño en la cabeza. Entonces, no es solamente que el colegio debe responder, sino que también hay que ver la conducta activa de los padres, que le permitieron realizar esa conducta, porque, ¿se entiende? Hay que ver cada situación en particular, ¿sí? En principio, obviamente, demandar a los padres, ¿sí? Demandar a los padres, las autoridades del colegio, cómo se produjo, ¿sí? ¿Qué testigos tengo? Si hay otras víctimas aparte del menor de edad. Y acá lo que les puedo asegurar, ¿sí? En casos menores de edad, la jurisprudencia no es unánime. Siempre cuando hablamos de un establecimiento educativo se condena 70-30, 50-50, ¿se entiende? Son poquitos los casos en los cuales se los condena 100%. Es muy poquito y es muy difícil demostrar la responsabilidad en un colegio, ¿sí? Hasta imagínense que hay casos en los cuales los adolescentes se suicidan, ¿sí? Por las conductas dañinas y por el tema de anorexia, bulimia, alguna adicción, ¿sí? Por el tema de los cuerpos, será mucho. Y en algunos casos, a los menores de edad se les causa daños irreparables, irreversibles, porque recuerden que cuando hablamos de menores de edad, hablamos de personas en formación, ¿sí? Es decir, que personas que se están desarrollando y no están desarrolladas totalmente. Entonces, si a aquellas personas que son menores de edad se le afecta la psiquis, ¿sí? Y lo físico, ese daño, más allá que se logra una sentencia favorable, es irreparable, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico. Al menos esto se ha demostrado en varias situaciones. Y hay chicos, por ejemplo, esto cada vez es peor, que no saben, los colegios, hay un montón de reuniones de colegios y asociaciones para tratar de paliar el bullying y el ciberbullying, ¿no? Pero hay chicos que tienen que ser externados del colegio por la gravedad del daño, ¿sí? La tentativa, porque es que le dan una paliza, después que le roban toda la ropa, que le destrozan las carpetas y le roban las zapatillas, celulares, entonces lo tienen que externar bajo la amenaza de muerte de grupito de colegio
que va a tomar las represalias con respecto a ese alumno, ¿sí? Y ni hablar de los ilícitos que se cometen, más grave todavía, ¿no? Cuando van al baño y los violan, las violaciones se causan entre menores de edad, ¿sí? Entonces, de esto poco se refieren, pero esto cada vez aumenta más y le tienen que dar una solución inmediata a los colegios, ¿sí? Más allá que la responsabilidad principal, ¿sí? Y solidaria es de los padres, obviamente, ¿no? Es de los padres. Y hay que ver en qué situación se encuentran los padres, ¿eh? Eso también hay que tener en cuenta cuando les dije interdisciplinaria, porque hay que ver si alguno de los padres está preso también, privado de la libertad. Entonces, ahí tiene conducta activa, tiene conducta pasiva, ¿se entiende? Porque ahí hay que ver si hay suspensión, ¿se entiende? De la responsabilidad parental de aquel que está privado de su libertad. Entonces, hay varias situaciones en derecho de familia que influyen en esta situación. Y hay que ver si hay también delegación de la responsabilidad parental. Es decir, que el nene no está a cargo de los progenitores, sino que está a cargo del tío, del abuelo, ¿se entiende? De algún familiar. O tal vez hay que ver si ese nene está en algún lugar, ¿cómo se llama? Institucionalizado. Y es donde también se produce ilícito. Entonces, hay varias situaciones a esto y distintas problemáticas. Mismo el menor de edad, cuando por travesura agarra el automotor del padre, con lo cual no sabe manejar y produce la muerte de un transeúnte o una persona que andaba por la calle, cruzando la calle, ¿se entiende? Entonces, ahí es cuando yo también les digo, tenemos que saber elementos de derecho civil para saber en qué momento me encuentro en cuanto a la capacidad de la persona, tenemos que saber obligaciones para ver a quién voy a demandar, legitimado activo, legitimado pasivo, ¿sí? Tenemos que saber daños, tenemos que saber familia y también tenemos que saber derecho penal. ¿Pero por qué? Y porque ya les estoy hablando de una muerte, ¿se entiende? Evidentemente van a, los familiares del difunto van a tratar de demostrar la culpabilidad del menor de edad. No a los padres, aclaro, no a los padres, porque los padres van a responder desde el punto de vista objetivo, en sede civil. Pero en sede penal, también tenemos que ver la órbita penal. Y la órbita penal solamente se responde por culpa o dolo. Entonces van a tratar de determinar si el menor actuó por culpa o actuó por dolo. Y esa sentencia luego va a incidir en la sentencia civil. Y se los complico más para despedir el día. Acuérdense del caso Robledo Puch, menor de edad, ¿sí? Había conductas dolosas, ¿sí? Tenía la intencionalidad de robar y robaba. Tenía la intencionalidad de matar y mataba. Tenía la intencionalidad de violar y violaba. ¿Se entiende? Entonces, tenemos juicio penal, ¿sí? Que se responde por su culpa o dolo, y juicio civil, que es la parte de cómo se repara económicamente a la víctima o víctimas de ese daño, ¿sí? Y si los padres ahí, ¿cómo responden? Obviamente que objetivamente, ¿sí? Y esto se cambió de Vélez a lo que es actualmente el sistema de Código Civil y Comercial de la Nación, se cambió rotundamente su objetiva. Antes era, ¿se entiende? Como no había norma, decíamos que era culpa o dolo, pero la culpa es muy difícil de demostrar. Hoy los padres responden desde el punto de vista objetivo. Y también los establecimientos educativos, ¿sí? Por su deber de vigilancia, responsabilidad, lo que sea. Y también el caso conocido de la nieta de Alfonsín. Sí. La nieta de Alfonsín es un antes y después de la jurisprudencia argentina. La chiquita iba corriendo, se choca con la puerta de vidrio, se le caen los vidrios encima, con lo cual se produce de tanto sangrado la muerte. ¿Se entiende?
Entonces hay un antes y un después en este sentido, ¿sí? Pero bueno, todavía falta de responsabilidad objetiva un par de puntos más, que lo terminamos. El jueves yo no voy a poder estar, voy a ver si consigo un suplente, y si no consigo suplente les voy a avisar y les voy a mandar material de lectura y los power, ¿sí? Y tendríamos que ir fijando la fecha de examen, ¿sí? Falta todavía, no se asuste, Carolina. Liliana tampoco, estábamos todos bien, rompiendo los huevos de Pascua y de golpe hablo de parcial. ¿Qué pasó acá? Sea después del 6, que sea después. No, falta, porque tenemos toda la parte de objetivo, empezamos con daños. Sí, sería finales de mayo más o menos, ¿sí? Vayan Profe, pensando entre ustedes una fecha. Profe, le hago una consulta. Yo estaba leyendo el artículo de la responsabilidad de los establecimientos educativos. Sí. En un momento dado leí algo así como que era dentro del establecimiento o que debería de estar bajo el control. Esa parte que vendría a ser cuando los chicos salen del colegio o en horas Sí. extras. Sí. Que hay mucha Porque jurisprudencia también de eso. Sí, pero ¿sabes qué te digo, Liliana? Hay mucha jurisprudencia porque hay que ver, primero. Y es todo, cada caso en particular. Yo no hago copiado y pegado, ¿se entiende? Por eso te digo que hay un 70 y un 30, 50 y 50 cuando llegan las sentencias, ¿sí? Dictan los jueces. Es muy difícil los temas de los menores. Porque hay que ver si hay autorización o no hay autorización de los padres, ¿sí? O quizás el colegio mandó un montón de avisos y nunca los padres dieron el sí. ¿Se entiende? Pero cuando está el problema, ¿se entiende? La culpa la tiene el colegio. Claro. Entonces, muchas veces en los secundarios, los menores, los profesores no vienen, salen del colegio y en el medio, y este fue un caso también real, en el medio que los chicos salen, vieron que se van a jugar a la pelota de la plaza, todo eso, bueno, o a la casa de un amiguito, un nene es atropellado y no tenía autorización de los padres. Entonces, responsabilidad del colegio. Claro. Tremendo. Entonces, ¿hasta qué momento es responsable el colegio, no? ¿Y cómo lo demuestro? Es tremendo, pero esto pasa, lamentablemente, ¿no? Eso lo decía un juez. Otro juez, por ejemplo, otro nene es atropellado, se le produce alguna fractura, pero en ese caso eximen al colegio de responder porque era obligación del padre indicar si autorizado o no, y ante la duda es responsabilidad de los padres. Es decir, cada juez tiene, se entiende, más allá que está la norma, y de acuerdo a la prueba de cada caso es lo que indican, ¿sí? Pero, dictan la sentencia. Pero bueno, son casos muy complicados, ¿eh? Y tengan en cuenta que cada vez aumenta más, ¿sí? Con las cámaras se solucionaría un poco. Bueno, buena semana y nos vemos. Bueno, gracias. Luisa, te tengo que decir algo, no te desconectes. No, me quedo acá. Ah. Buena semana. Gracias, profe. Chau. Está bien, Olga.